Baruch Hashem, pueden sentarse, amados, bendito sea el Eterno. Baruch Hashem, bueno es el Eterno que nos permite esta mañana estar con ustedes, exaltando su nombre, bendiciendo su nombre. Baruch Hashem, bendito es el Eterno, aleluya. Agradecemos al Eterno una vez más el que nos permite estar aquí con ustedes, Baruch Hashem, esta mañana con su bendición y su gracia. Bendito es el Abba, amén, que nos colma de sus bendiciones y sus beneficios. Bien, estamos con la parashá Vaera, la parashá que corresponde a este Shabbat. Baruch Hashem. Pues recordando un poquito lo que leímos en el lapso de esta semana, ¿verdad? Un resumen de la parashá. El Eterno se revela a Moisés utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel, redimirlos de su servidumbre, para después adquirirlos como su pueblo elegido en el monte Sinaí. Luego Él los llevaría a la tierra que le prometió a los patriarcas como su eterno legado. Moshe y Aarón hablan con el paro repetidas veces para demandarle en nombre del Eterno: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El faraón, el paro, se niega en todas las veces. El bastón de Aarón se vuelve serpiente y se traga los bastones mágicos de los brujos egipcios, y el Eterno envía una serie de plagas sobre Egipto. Las aguas del río Nilo se vuelven sangre, una plaga de ranas azota la tierra, piojos infestan todos los hombres y las bestias, hordas de animales salvajes invaden las ciudades, la peste mata a los animales domésticos, dolorosas ampollas afligen a los egipcios. Para la 7ª plaga, fuego y hielo se combinan para descender del cielo como una lluvia devastadora. Aún el corazón del faraón se endureció y no dejaba salir a los hijos de Israel. Y bien, pues este es un resumen, ¿verdad?, de lo que leímos en el lapso de la semana, amados. Y nos vamos al libro de Shemot, en el capítulo 8, en verdad lo que sería solo que hubo un detalle en la lectura, porque la versión no me di cuenta, y la versión hebrea marca diferentes versos de la versión tradicional. Entonces debemos haber empezado a leer desde el capítulo 8, verso 12, pero en la versión hebrea marca el 16. No, perdón, sí, lo marca. No, en la versión hebrea es del verso 12 en adelante, y en las versiones tradicionales es del 16 en adelante. Entonces hubo un pequeño detalle allá, y me vine a dar cuenta porque yo el tema lo tengo desde el verso 12 en la versión hebrea, que en las versiones tradicionales comienza en el verso 16, ¿sí?
Entonces, un pequeño detalle ahí, para la próxima vamos a darnos cuenta de las diferencias de versión, ¿sí? Porque la lectura es desde el verso 12 en la versión hebrea, pero que en la versión tradicionales empieza en la 16. Entonces, no tomen en cuenta ese detalle, ¿sí? Amados, porque yo el tema lo tengo de el verso 12. Entonces voy a leer el verso 12 y a partir de ahí vamos a tener la derashá, la enseñanza, y dice, con la bendición del Eterno que nos ha dado su Torah, dijo Adonai a Moshe, a Moisés, dile a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra. Y eso hicieron. Aarón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de la tierra, que efectivamente se convirtió en piojos. Los piojos afectaron tanto a hombres como a animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra. Los magos egipcios intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas, producir piojos, pero no lo lograron. Los piojos atacaban a hombres y animales. Dijeron entonces los magos a Paro, este es el dedo de Elohim. Este es el dedo de Dios. Pero Paro se puso terco y no les hizo caso, tal como había dicho Adonai. Dijeron entonces los magos a Paro, este es el dedo de Elohim, el dedo de Dios. Dedo de Dios es este. Dedo de Elohim es este. ¿Sí? En hebreo, la expresión que se usa para ello, amados, es la expresión Etzva Elohim. Etzva Elohim. Dedo de Dios. O dedo del poderoso. Pero una traducción más correcta sería: este es el dedo del juez divino. O este es el dedo del juez celestial. ¿Sí? Bien. Vamos con la ayuda del Eterno, a entrar en tema. Poquito, permítame tantito aquí nomás. Baruch Hashem. Perdón. Amén. Bien. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Eterno. Esta para allá. Vemos lo que serían la tercera, cuarta, quinta plaga, sexta plaga y séptima plaga. En esta tercera plaga no hubo una advertencia previa a Paro. Si se dividen las 9 primeras plagas en 3 grupos, que podemos hacerlo, ¿sí? Estas plagas se han agrupado en ciclos de 3. Cada ciclo de 3 inicia con Moisés y Aarón delante de Paro temprano en la mañana, en la madrugada. ¿Por qué a esta hora? Porque era la hora en que Paro salía fuera del palacio a hacer sus necesidades, a escondidas del pueblo.
porque se creía que el paro era divino y por lo tanto no tenía necesidad de ir al baño, ¿sí? Entonces, a escondidas del pueblo, el paro salía del palacio a hacer sus necesidades fuera donde nadie lo viera, y era ahí donde Moshe y Aarón se encontraban con el hombre, no con ese rey divino en el palacio, sino con el hombre. Entonces, en las plagas 1, 4 y 7, vamos a ver Éxodo 7, 15. Espero que la versión no nos cambie de verso, pero si es así. 15. Por la mañana preséntate ante Paro, él saldrá al río, y tú ponte delante de él junto a la orilla del río. Toma entonces en tu mano el bastón que se había convertido en serpiente. Lo mismo vemos en el 8, a ver si no nos cambia la versión. Sí nos cambia la versión, porque aquí es el 16, mientras que en otras versiones es el 20. Entonces Adonai le dijo a Moshe: levántate de madrugada y ubícate frente a Paro cuando salga al río, y dile: así dijo Elohim, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Me gusta cómo la escritura, ¿verdad?, las cuestiones privadas las disimula, ¿verdad? Porque no dice cuando el Paro salga al baño, sino usa esta expresión un poquito discreta para una cuestión personal. Entonces eso es muy interesante, ¿sí? Por eso es que tenemos que aprender nosotros a ser discretos en todas las cosas y cómo las decimos. Porque a veces nosotros cuando hablamos no nos damos cuenta que al hablar avergonzamos a la persona. Entonces tenemos que ser discretos. Nuevamente en el 9:13 volvemos a ver lo mismo. Dijo entonces Adonai a Moshe: levántate de madrugada, preséntate ante Paro y dile: así dijo Adonai, Elohim de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Entonces, cada ciclo de 3 plagas inicia con Moisés y Aarón delante de Paro temprano en la mañana. Y en estos versos lo que podemos aprender, o lo que pudimos ver ahora, es cómo la Torá discretamente utiliza expresiones, ¿verdad?, discretas para referirse a cosas muy personales, cosas que no tienen por qué la gente estarse enterando muy públicamente, ¿sí? Bien, y cada ciclo de 3 termina con un juicio que viene sin aviso. La plaga tercera, sexta y 9. Vamos a ver Éxodo 8. Ocho 16, pero aquí la versión cambia, y aquí sería en las versiones tradicionales el 12. No, el 12 sería en la versión hebrea, y en las versiones tradicionales sería el 16. Porque aquí, cuando empieza la plaga de piojos, que no eran piojos, ahorita vamos a aclarar también de eso, ¿sí? Dijo, en la traducción también aquí utiliza la palabra piojos, tanto en la hebrea como en la tradicional. Dijo Adonai a Moshe: dile a Aarón: extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra. El Paro no fue avisado de esta plaga. Y lo mismo sucede con la sexta plaga y la novena plaga. Cada ciclo de 3 plagas termina con un juicio que viene sin aviso. Esto nos enseña a nosotros lo siguiente: el Eterno advierte una vez, advierte 2 veces, pero la tercera vez Él no va a advertir. Él va a caer de sorpresa.
¿Cuántos de ustedes conocen esa famosa frase y dicho que dice: la tercera es la vencida? En la tercera es que eres vencido. Entonces, cada ciclo de 3 termina con una plaga que viene sin aviso. Y cuando esa plaga que viene sin aviso hace su efecto, vemos a los enemigos del Eterno reconociendo su poder. Entonces, 2 plagas vienen con aviso. De dos veces somos advertidos. Pero la tercera, Hashem vendrá para que reconozcamos su soberanía, su poder, su autoridad. Estos ciclos de 3 van empeorando cada vez. Entonces, nótese cómo la secuencia. Dividimos las 9 plagas en ciclos de 3. Un primer grupo de plagas de 3, un segundo grupo de plagas de 3, un tercer grupo de plagas de 3. Pero van empeorando cada vez más hasta que llegamos al 10º juicio. Este es el clímax que termina con el juicio mortal del Eterno contra los egipcios y sus dioses. Esta mañana vemos desde la lectura, que debió haber sido del verso 12 en la versión hebrea, ¿sí? Vemos, amados, la última plaga del primer ciclo. Un juicio sin aviso, por cuanto Faraón había incumplido su promesa de acceder a las demandas del Eterno una vez que la plaga de ranas fuera quitadas. Paro había prometido algo y Paro no cumplió. En la primer plaga él prometió, en la segunda plaga él prometió y no cumplió. Entonces ahora le viene una plaga sin aviso porque había incumplido su promesa. A diferencia del hombre que promete y tiende a no cumplir, el Eterno promete y cumple. Paro representa al hombre carnal que hace promesas y no las cumple. Mientras que el Eterno, Moshe, representa a Israel que lo que dice se hace. Un verdadero israelita va a hacer promesas y las va a cumplir. Y por cuanto un verdadero israelita emula, imita a su creador, a su Elohim, por eso es que el libro de Coelet dice: cuando hagas promesa, no tardes en cumplirla. El retardo en cumplir nuestras promesas sencillamente muestra el hombre carnal que todavía somos. Al no cumplir una promesa matrimonial, al no cumplir una promesa con tu hermano, al no cumplir una promesa con el Eterno, sencillamente estamos mostrando el hombre carnal que somos. El paro que hay en nosotros, el paro que promete y no cumple, y por cuanto no cumple le tiene que venir un azote para que aprenda a cuidar su boca.
Yo espero que ustedes estén entendiendo esto conmigo, amados. Ahora, hay algo aquí con esta plaga. Hay algo aquí con esta plaga interesante. De las primeras dos plagas, los magos egipcios pudieron imitar, hacer lo mismo. Pero cuando llegamos a esta plaga, los magos egipcios no pueden hacer nada. Dice el verso 14 de Shemot 8, los magos intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas, producir piojos, pero no lo lograron. Los piojos atacaban a hombres y animales. Dijeron entonces los magos a Paro: este es el dedo de Elohim. Para que se vuelva, la traducción dice piojos. Kinnam, palabra probablemente derivada del egipcio genemes o genes o mosquitos. La traducción piojos sigue la opinión del historiador judío Josefo y de los escritores talmúdicos, pero no tiene base lingüística. Jejenes egipcios o mosquitos eran tan pequeños que apenas los percibía el ojo humano, pero tenían un aguijón que, de acuerdo con Filón y Orígenes, causaba una irritación sumamente dolorosa de la piel. Esta plaga golpeó el corazón de la adoración de todos los egipcios, especialmente a sus coanim. Los coanim egipcios eran muy cuidadosos sobre la higiene y sobre los rituales de limpieza. Una infestación, aquí llamada piojos, no les permitía el ejercer el sacerdocio y adorar a sus dioses porque se consideraban impuros. La plaga de piojos, o este tipo de moscos llamados así, también cayó sobre cada bestia. Los dioses egipcios no recibirían el sacrificio de animales infestados con piojos. Así que esto detuvo la adoración a los dioses y los sacrificios a los dioses. Hubo un paro nacional, territorial en todo Egipto, de modo que los sacerdotes egipcios no podían oficiar y no había ofrenda que ofrendar a los dioses. Los hechiceros hicieron también así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Finalmente los magos tuvieron que reconocer que el poder de Adonai es mayor que el de ellos. Los poderes mágicos en Egipto llegaban a un nivel muy alto, amados. Demasiado fuerte. Los poderes mágicos de los magos de Egipto. Era una cosa tremenda. ¿Sí? Hoy en día hay hombres que se dicen magos, pero la verdad se quedarían chiquitos
ante la magia que utilizaban en Egipto. Era algo tremendo. Pero cuando los magos intentaron hacer esto, cuando los hechiceros dijeron a Faraón, no podemos, utilizaron esta expresión: dedo de Dios es este. En hebreo, Tzva Elohim, dedo del juez celestial o supremo. Cuando los hechiceros dijeron esto a Faraón, mostraron que ellos sabían que había un poder más grande que él poseía, que había un poder más grande que ellos poseían y que el propio Paro poseía. Y era un poder que no honraban ni servían. Pero aquí hay algo interesante, amados, y para nuestra enseñanza. Los siervos del Eterno necesitamos de un poder sobrenatural y mayor para poder resistir los poderes del mal y manifestar que el Eterno es mayor que todo. Veamos qué nos dice Lucas. Gilel, Edut Gilel, testimonio de Gilel, Lucas capítulo 10, verso 17 al verso 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Rabino, aún los Shedim se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía al Satán caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Los siervos del Eterno necesitamos de un poder sobrenatural para poder resistir los poderes del mal y manifestar que el Eterno es mayor que todo. Tzva Elohim. Necesitamos el dedo de Dios. Tzva Elohim. El dedo de Elohim. Pero ¿qué significa esta frase? Tzva Elohim. Dedo de Dios. Los escépticos han calumniado la Biblia. Pues esta la frase, porque es la más conocida, la más común, a causa de sus alusiones a las partes del cuerpo de Elohim, de Dios. Por ejemplo, en Job 49, la escritura dice brazo de Elohim. Job 19:21, por razones de tiempo no vamos a leer, pero dejo las citas. Job 19:21, la mano de Elohim. Job 13:24, el rostro de Elohim. Deuteronomios 11:12, los ojos de Elohim. Job 49, la voz de Elohim. Deuteronomios 8:3, la boca de Elohim.
E incluso, como podemos ver en esta expresión y también en Shemot 31:18, Éxodo 31:18, el dedo de Elohim. Ahora, ¿significa esto que el Eterno tiene un cuerpo o es similar a un hombre? Porque ahí es donde muchos con esta idea y este concepto piensan que el Eterno es como el hombre. Entonces, al mirar a Yeshua, hecho hombre o realidad, ellos dicen, es Dios. Y mire, un verdadero estudiante diligente de la Escritura sabe que todas estas referencias son simplemente lenguaje adaptado, antropomorfismo, ¿cómo se dice? Antropomorfismos. Ahí está, ya lo dije. Antropomorfismos, características del hombre, en el cual las escrituras proveen a los humanos un punto de referencia para narrar la actividad del Eterno. La escritura enseña claramente que Elohim es Ruach. Elohim es espíritu, no físico. Yeshua mismo lo dijo en Juan 4:24, Yohanan 4:24. Elohim es Ruach, Dios es espíritu, no físico. Y Yeshua mismo declaró, un espíritu, un Ruach, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Señores, Rabotai, este verso deja más que claro por boca del propio Yeshua que él no es Adonai. Y el que enseña lo contrario enseña contra Yeshua. Yeshua dice, Elohim es Ruach. Y un Ruach no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, si yo tengo carne y huesos, yo no soy Elohim, que es Ruach. Vamos a ver primera de Corintios 15:50 comparado con Lucas 24:39, por favor. Lucas, Gilel, Lucas 24 y primera de Corintios 15:50. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un Ruach no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. A un resucitado, vestido de inmortalidad e incorruptibilidad, Yeshua tiene masa física, carne y huesos, y no resucitó en espíritu ni divino, sino como hombre transformado en gloria. Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y mire lo que dice el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces Yeshua en su resurrección fue vestido de inmortalidad e incorruptibilidad, pero seguía siendo algo que tenía masa física, pues tenía carne y huesos que se podían palpar. Es difícil que los humanos conceptualicen un ser infinito y eterno que no está compuesto de materia física, ya que los humanos están sujetos al espacio y al tiempo y experimentan su existencia en un entorno que es predominantemente material. Sin embargo, aunque tengamos dificultad en entender completamente la naturaleza de un ser no físico, el concepto no es autocontradictorio ni incoherente. Por ejemplo, como lo vemos ahora, cuando Moisés y Aarón desataron las plagas por el poder de Elohim sobre Faraón y la población egipcia, los hechiceros de Faraón concluyeron: Etzba Elohim, en hebreo, ¿verdad? Pero claro que ellos no lo dijeron en hebreo, lo dijeron en lenguaje egipcio, pero que se traduce: dedo de Dios es este. ¿Qué es lo que eso significa? Ellos simplemente quisieron decir que la plaga era obra de un Dios, pero de un Dios que era sumamente poderoso, pero que a la misma vez era un juez que estaba determinando un juicio sobre la tierra de Egipto. Dedo de Elohim. Cuando la escritura utiliza el término dedo de Elohim, dos cosas se pueden entender en esta expresión. La primera, justicia. La segunda, juicio. ¿Por qué les digo que dos cosas se pueden entender cuando leemos la expresión dedo de Elohim? Etzba Elohim, justicia y juicio. Les digo esto por lo siguiente: la justicia es un valor que se refiere a la idea de dar a cada persona lo que le corresponde de acuerdo con la verdad y la equidad. También se puede definir como el conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre el hombre y el eterno y entre las personas. ¿Y sabe de qué nos habla esto? Nos habla de la Torá. En Deuteronomios 9:10, cuando es dada la Torá, volvemos a leer que se dice que fue escrita por el dedo de Elohim. Etzba Elohim, por el dedo de Dios. Pero esto no significa que el Eterno tomó su dedo y empezó a escribir sobre las tablas, sino que habla de justicia. Pero habla también, amados Kaverim Bejaverot, Baruch Hashem, habla también de el Eterno en actividad. El Eterno moviéndose y manifestando su poder. En otras palabras, el Eterno
colocó sobrenaturalmente en piedra su ley, su Torá, sus leyes, sus mandamientos. Otro ejemplo de este tipo de lenguaje que habla de justicia, de dar a cada uno lo que le corresponde, lo vemos en Salmos 8, 3 al 4, Tehilim 8, 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Obviamente el Eterno no tiene dedos de carne, ni tampoco sería necesario que los usara si los tendría. Siendo la única mente suprema, Él puede crear ex nihilo, de la nada, lo que quiera, al simplemente desear su existencia. Entonces la frase dedo de Elohim habla de la actividad sobrenatural del Eterno. Habla de su justicia, pero también habla de juicio, de juzgar y traer juicio y terminar con algo. Por ejemplo, lo vemos en el testimonio de Gilel, Lucas 11:20, donde Yeshua, nuestro maestro, dice: mas si por el dedo de Elohim hecho yo fuera los Shedim, ciertamente el reino de Elohim ha llegado a vosotros. Dedo de Elohim también habla de juicio, porque aquí se está trayendo juicio sobre los Shedim, porque se conoce como demonios o fuerzas negativas, energías negativas. Se termina con ello trayendo un juicio. En este caso sobre Egipto estaba cayendo juicio. El juez celestial, y la palabra Elohim significa Dios poderoso, juez. El juez celestial estaba trayendo un juicio sobre Egipto. Yeshua quiso decir que sus acciones venían del Eterno, no de él, mas y por el dedo de Elohim hecho fuera los Shedim. Una expresión alternativa es Mateo 12:28, un pasaje paralelo, en donde en lugar del dedo de Elohim, el texto menciona el espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim. Pero si yo, dice Mateo 12:28, pero si yo por el espíritu de Elohim echo fuera los Shedim, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Amén. Es evidente que dedo simplemente hace referencia al Eterno manifestando su presencia y poder en un medio continuo de tiempo y espacio. Entonces, dedo de Elohim puede hablar de justicia en el Eterno creando, dando, entregando normas de vida, leyes, pero también puede hablar de juicio. Baruch Hashem. Entonces vemos al Eterno interviniendo, amados, y que no hay otro que pueda
hacer lo que Él hace. El Eterno ordena a Moisés que le diga a Aarón que golpee el polvo de la tierra. Esta es una expresión hebrea común para referirse a una gran cantidad. Recordemos la promesa del Eterno a Abraham en Bereshit 13:16, en Génesis 13:16. Que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Entonces, aquí polvo de la tierra significa una innumerable cantidad de jejem, de mosquitos con picadura aguda, que llenarían toda la tierra. Así lo hicieron. Ellos obedecen exactamente la palabra del Eterno traída por medio de Moisés. Todo hombre y todo animal en la tierra de Egipto fue atormentado por esta plaga de mosquitos, traducido como piojos. Todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos. Fue una plaga horrible y caótica. Esto ocurrió por la palabra de Adonai. Y esto nuevamente nos enseña que lo que el Eterno dice se hace, se cumple. En medio de su frustración, los magos admiten delante de Paro: esto es dedo de Dios. No reconocen al Eterno como su Elohim, pero por lo menos admiten que el poder que hizo que el polvo se convierta en mosquitos fue un poder que sobrepasa cualquier otro poder que estaba al alcance de ellos con sus artes mágicas. Y a veces así hay hombres. Hay hombres que pueden ver el poder del Eterno, pero no lo admiten como su Elohim. Porque si lo admitieran como su Elohim, obedecerían inmediatamente a su palabra, como lo hicieron Moshe y Aarón. Cuando nosotros negamos obedecer la palabra del Eterno, los mandamientos del Eterno, sencillamente estamos demostrando que reconocemos su poder, pero no lo admitimos, no lo reconocemos como nuestro Elohim. Aquí termina el primer ciclo de plagas. Los dioses del Nilo, el mismo Paro que se pensaba una deidad, y los ministros de Paro con su magia quedaron expuestos como algo vano. Todos ellos fueron avergonzados. Y esto nos enseña cómo toda esperanza puesta en alguien o algo fuera del Eterno es una vana esperanza. Estas plagas fueron reconocidas primero por Paro y luego por sus falsos sacerdotes y profetas como milagros del Elohim de Moisés. Egipto no estaba acostumbrado a esto. Esto no fueron un fenómeno natural como lo cuenta Discovery y los teólogos liberales. Este fue el dedo de Elohim. Fue obrado por Elohim para demostrar su poder omnipotente sobre la tierra. Baruch Hashem. Las dos primeras plagas
el río de sangre y la plaga de ranas vinieron de las aguas del Nilo. La tercera plaga vino del polvo de la tierra. Hashem convirtió el polvo en mosquitos. La escritura no indica cuándo terminó esta plaga. Posiblemente duró bastante tiempo, pero finalmente desaparecieron. Luego vemos aquí a Elohim enviando de nuevo a Moisés de regreso a Paro para anunciar la cuarta plaga que llegó por el aire. Y luego una plaga que trae fuego. Entonces, agua, tierra, viento y fuego fueron utilizados para traer juicio sobre Egipto. Esto nos muestra que el Eterno tiene poder sobre todas las cosas, porque Él es el dueño de todo. ¿Sí? El Eterno es dueño de todo. Esta es la primera plaga del segundo ciclo de 3. Inicia igual que la plaga de sangre en el Nilo, con el Eterno ordenando a Moisés presentarse ante Paro en la mañana mientras está en el Nilo. El Eterno de nuevo, por medio de Moisés, ordena a Paro: deja ir a mi pueblo. No era correcto que el faraón mantuviera a los israelitas en una servidumbre. Ellos no eran el pueblo de Faraón, eran el pueblo de Adonai. Y lo que Adonai exigía era su liberación definitiva. El pueblo de Elohim necesitaba la libertad para salir al desierto, donde podía adorar a su Elohim y hacer expiación por sus pecados. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si Faraón no obedece, Moisés le debe advertir que vendrá una plaga peor que las anteriores. El Eterno con esta plaga hace una diferencia. No permite que lleguen a Goshen, lugar donde habitaba el pueblo de Israel. Goshen estaba en el corazón de Egipto. Y el hecho de que ahí no llegara esta plaga, nos muestra algo interesante. ¿Por qué el Eterno protegió a Israel mientras todo Egipto sufría esta plaga? Sabemos que Egipto está sufriendo porque lo merecía, por su desprecio a la voluntad del Eterno y por abusar de su poder. Ahora, Israel también no había en parte desobedecido al Eterno y olvidadose del Eterno. ¿Por qué el Eterno hace diferencia si ellos no eran mejores que los egipcios? Porque el Eterno dijo: este es mi pueblo. Padecieron de algunas plagas, pero cuando vinieron estas otras, el Eterno no permitió que lleguen a Goshen. Y Goshen estaba en el corazón de Egipto, en medio de Egipto. Porque Israel siempre debe estar en medio. De hecho, el corazón de todo el planeta Tierra es Israel.
el centro del planeta Tierra. Pero aún Israel esté rodeado de tribulaciones, de angustias, de plagas, de juicios, el Eterno guardará a su pueblo. El verso 8:23 dice: pondré una redención entre mi pueblo y tu pueblo. Este es el lenguaje de la salvación. La redención es el precio de compra de libertad, el pago de rescate por un esclavo. Cuando los israelitas fueron esclavizados en Egipto, no tenían forma de pagar su propio rescate. Pero el Eterno estableció una redención entre Israel y Egipto, entre su pueblo y el pueblo del paro. Intervino con poder salvador para liberar a Israel de la mano del opresor. Así que cuando hirió a Egipto con 10 poderosos golpes, al mismo tiempo preservó a su amado pueblo de la mano del juicio. La diferencia entre vivir en Goshen y vivir en cualquier otro lugar de Egipto era más que una cuestión de buen control de plagas, era una cuestión de vida o muerte, la diferencia entre salvación y condenación. La diferencia entre vivir como las naciones y vivir como Israel nos trae a nosotros bendición. Que la paz y la bendición del Eterno, Javerim Bejaverot, sean con cada uno de ustedes. Sea el Eterno bendiciéndoles y sigan disfrutando de este Shabbat. Shabbat Shalom a todos ustedes. El Eterno les bendiga.